RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora, le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Javier Bedoya de Negri, reconocido analista en temas políticos, ¿no? Doctor Bedoya, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, ¿cómo está? Muy amable a usted, José, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos tus radioyentes. El fin de semana tuvo lugar en Piura el seminario por la ruta de la unidad y la democracia, ¿no? Y esto es una pregunta obligada, ¿no? ¿Podemos estar caminando por la senda de la unidad y la democracia en el Perú o todavía es muy incipiente el camino? Yo creo que todavía es un incipiente camino, pero que hay que propiciarlo y hay que promoverlo, ¿no? Y eso es un poco la idea que tenemos nosotros, la gente de un movimiento que hemos creado que se llama PRO, junto con el Centro de Innovaciones de Políticas Públicas y la Fundación Konrad Adenauer, de tal forma que estamos viajando, brindando capacitaciones en ese sentido a distintas regiones del país. ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes? Porque siempre es bueno mirar, ¿no? ¿Cuál es el temperamento, ¿no? ¿Cuál es la reacción de los jóvenes frente a temas tan complejos, tan difíciles, ¿no? Probablemente en el debate, en el día a día, no estén, ¿no?, los temas que uno quisiera, ¿no?, mirarlos, ¿no? El tema de la reactivación económica, el tema de la pandemia, ¿no? Pero los jóvenes tienen una mirada desde la provincia a veces más certera que lo que tenemos a veces desde la capital de la República, ¿no? Correcto. Sí, es verdad. La mayoría de inscritos en estas capacitaciones son jóvenes, la verdad, pero son personas que, en función de lo que he podido ver y conversar con ellos, todavía no están muy conectados con el tema de la realidad nacional. Hay un desinterés en la política, en los quehaceres y en los problemas del país que hacen que estas personas, las jóvenes sobre todo, no estén muy enterados al detalle de lo que está sucediendo. Ahora, estas capacitaciones y estas reuniones ayudan justamente para que se enteren, se involucren y justamente fomentemos su participación en la vida activa y política del país, como fue siempre, ¿no? O sea, los jóvenes finalmente siempre estaban involucrados en los quehaceres y eran finalmente los que empujaban a la experiencia de los mayores, ¿no? Pero hoy en día falta eso. Creo que los jóvenes que no han vivido, digamos, lo que de pronto nosotros vivimos, el terrorismo, la situación económica tremenda de los 80s y 90s, han nacido, digamos, en una bonanza económica y no conocen de estos problemas y no están todavía, de alguna manera, advertidos de lo que puede realmente pasar con el país si seguimos por este camino. Entonces, justamente estas capacitaciones es hacerlos entrar en razón, prevenirlos y sobre la base de la experiencia de otros, de haber vivido estas malas experiencias en el país, hacer que reaccionen y se involucren en la vida de su país. Ahora, ustedes están desarrollando justamente estos ciclos de manera descentralizada, ¿no? Recientemente ha sido Arequipa, Piura, tenemos entendido que también tienen previsto hacerlo en otros puntos del interior del país, ¿no? Pero sin lugar a dudas hay una deuda pendiente, ¿no?, con las provincias, con las regiones, ¿no? Construir liderazgos justamente regionales, ¿no?, y liderazgos sólidos, ¿no? ¿Cómo comenzamos en la construcción de nuevas figuras, nuevos líderes que se interesen en la política, ¿no? Y que esto signifique justamente tener una visión más directa de lo que es el país, ¿no? Así es. Digamos, estas capacitaciones también tienen ese propósito, ¿no? No solamente capacitar, darles información, hacerlos recapacitar, intervenir, generar un debate, sino también identificar cuadros que de alguna manera puedan asumir el liderazgo en sus regiones, ¿no? Y sean sus representantes y en un futuro, ¿por qué no proyectarse a algo más? Eso es fundamentalmente lo que nosotros queremos hacer. Y por eso que estamos viajando, bueno, hemos estado en Piura este fin de semana, vamos a estar en Arequipa en 2 fines de semana, y así vamos a estar viajando todo el próximo año, de tal forma que generemos esta conciencia de país, de civismo que no existe ya. Y lamentablemente todo esto creo que se origina como consecuencia de la currícula escolar, que hoy en día no existe lo que es educación cívica, no existe lo que es finalmente ese amor al país,
a los símbolos patrios, a la responsabilidad que tiene uno como ciudadano para involucrarse en los problemas del país. Creo que nos hemos vuelto muy ajenos y distantes a eso. Entiendo que han habido evidentemente situaciones y eventos de corrupción, de malos políticos, que de alguna manera hacen que todas estas personas, en general, no solamente jóvenes, no quieran saber nada con la política, pero lamentablemente es algo que tenemos que hacer, porque un espacio que no se ocupa es un espacio que es llenado por una persona que no es deseable en este cargo. Ahora, lo que siempre ha dominado, doctor Bedoya, en el Perú son los caudillismos, ¿no? Y eso no podemos dejarlo de lado, ¿no? Pero se está en la tarea justamente de construir liderazgo, ¿no? ¿Es posible en el Perú construir en estos momentos liderazgos con posiciones a veces un poco encontradas? Por ejemplo, le pongo varios ejemplos, ¿no? Hernández Soto tiene una posición que hoy día puede parecer una y el día siguiente es la otra, ¿no? Rafael López Aliaga ha conocido su posición, la propia Keiko Fujimori, ¿no? Y así por el estilo puedo situarles otros referentes de opinión, ¿no? O sea, ¿es posible en estas circunstancias construir, amalgamar un liderazgo opuesto o en la vereda al actual gobierno? Yo creo que sí es necesario. Los partidos que has mencionado y las personas que has mencionado no son partidos políticos, y ese justamente fue mi en Piura el fin pasado, es que hoy en día no tenemos, o sea, vivimos en una democracia sin partidos políticos. Los partidos políticos que existen hoy en día y que tienen inscripción no son partidos políticos, no son partidos que siguen ideas, no son partidos que tienen una ideología, una doctrina, son partidos que siguen un caudillo, a la señora Keiko Fujimori, al señor Rafael López Aliaga, al señor Hernández Soto, que ya ni siquiera ni su propia bancada ni su propio partido le hace caso. Entonces son simplemente carros o partidos que se van formando o cuya maquinaria empieza a funcionar para el proceso electoral en función del candidato y el caudillo, pero no son partidos que van haciendo política en los distritos, provincias y regiones del país durante todos los años que se tiene que hacer. Un partido tiene que hacer política constantemente y no solamente para un proceso electoral, y eso es lo que no hay. Y justamente eso es lo que queremos promover. Nosotros veamos hace algunas semanas al señor Bermejo yéndose a distintos lados del país con sus escuelitas de adoctrinamiento de Perú Libre, y obviamente era preocupante, pues porque obviamente está enseñándole o difundiendo una idea equivocada, que es la comunista, ideas probadas con el tiempo que no han resultado, pero lo que está haciendo como partido no está mal, está bien. Él está viajando y difundiendo su idea, y los otros movimientos y partidos tenemos que hacer lo mismo, y a eso es lo que yo le llamo la batalla de las ideas. Acá lo que se tiene que poner sobre la mesa y discutir son ideas, no liderazgos. Si yo asumo o no asumo, si yo soy la cabeza, no soy la cabeza, si yo soy el que finalmente voy a la elección, es mi partido, yo lo compro, yo lo pago. No, eso tiene que acabar. Tenemos que acostumbrarnos a formar partidos y movimientos en torno a ideas, de tal forma que ese partido trascienda más allá de las personas. Ahora, me parece interesante lo que usted señala, ¿no? La confrontación de ideas políticas, ¿no? Que en el Perú se había perdido de vista en los últimos años, ¿no? Porque, como usted bien anotaba también hace unos instantes, no tenemos partidos políticos consolidados, tenemos caudillismos, ¿no? ¿Qué le parece, por ejemplo, la presentación la semana pasada de una moción de Patricia Chirino, de Avanza País, ¿no? Aunque ella ha indicado que lo ha hecho a título personal, ¿no? De una moción sobre vacancia presidencial. ¿Se ajusta el momento, lo más aconsejable, es el momento ideal o podemos estar nuevamente ante un salto al vacío? Mire, yo he sido uno de los principales fomentadores de la vacancia presidencial desde el día 1, desde que juró el gabinete Bellido, por razones que son evidentes. Yo creo que este gobierno nos quiere llevar finalmente a una Venezuela, a una Bolivia. Ese libreto ya lo hemos visto en otros países y creo que lo quieren aplicar acá. No creo, estoy seguro que lo quieren aplicar acá. Por otro lado, se ha demostrado la incapacidad y la inoperancia del señor Castillo y sus ministros, cuestionados, porque no solamente no están capacitados para las carteras en las cuales se les ha asignado, sino que además están vinculados con actos de corrupción, terrorismo y narcotráfico. Pero la moción que ha presentado la señora Chirinos me parece una irresponsabilidad. Número uno, porque no ha coordinado con su bancada. Número dos, no ha coordinado con las otras bancadas.
no es el momento porque todavía no están los 87 votos, ni siquiera tienen los 52 votos para que esto entre a debate. Entonces, ¿para qué vas a sacar la pistola si no tienes balas? Es una irresponsabilidad. Esto lo que va a generar, desde mi punto de vista, es que la oposición va a salir dividida a final de año, cuando el Parlamento entre en receso, van a fortalecer al presidente de la República y finalmente van a deslegitimar la vacancia, que es una posibilidad y que puede estar abierta un poco más adelante. Lo que pasa es que me da la impresión, de lo que voy viendo y voy viajando al interior del país, es que el descontento con Castillo no está del todo consolidado como en la capital. Todavía hay gente que de alguna manera cree que hay que dejarlo trabajar. Sienten sí la pegada del aumento de los productos de primera necesidad como consecuencia, por ejemplo, del alza del dólar, pero no lo asocian directamente a Castillo. Entonces yo creo que esto hay que esperar que decante y que la gente vaya entrando en razón y se dé cuenta que hoy en día su vida es más cara, que el día a día es más caro como consecuencia de la inestabilidad, la inoperatividad, la ingobernanza que existe hoy en día en Perú por parte del señor Castillo. Pero presentar una moción ahorita, a puertas de que el Congreso entre a un receso, sin que haya coordinado con nadie, me parece un afán de protagonista de esta congresista Chirinos y una irresponsabilidad. Y va a dejar mal parada a la oposición y a todos los que de alguna manera estamos fomentando y difundiendo como una alternativa el tema de la vacancia. Entonces yo creo que no es el momento de presentar esto. No estamos en ese lado del camino, ¿no? En esa parte del camino. Finalmente, ¿usted considera que no hay una lectura adecuada, una lectura real de los partidos que se ubican en el espectro del centro y hacia la derecha de lo que ocurre en el país sobre respecto a la ciudadanía? ¿Cómo piensa la ciudadanía? ¿Cuáles son las principales demandas de la ciudadanía? Yo creo que ha habido una desconexión de la derecha en general, de todo el centro hacia la derecha, de los problemas reales del país en los últimos 20 años, y ahí tengo que hacer una mea culpa porque yo pertenecí a un partido que está en ese espacio político, ¿no? Yo creo que todo ese centro hacia la derecha se conformó con el crecimiento económico que generó el modelo económico, pero que no se ocupó de solucionar problemas que de alguna manera generaban trabas y cuellos de botella para que esa plata que generó el modelo económico decantara finalmente al ciudadano a pie. Por ejemplo, el tema de la regionalización, para mí fue diseñada equivocadamente y existen hoy día muchos problemas y mucha plata que va a las regiones pero que no es ejecutada en su totalidad o es ejecutada incorrectamente o es plata que finalmente se termina robando. Entonces, esos problemas hay que ir corrigiéndoles y creo que nadie ha hecho nada para hacerlo en estos últimos 20 años. Entonces la gente de a pie, digamos, asocia a que ven un montón de dinero que finalmente recibe su región por canon o por distintas razones, pero que no les llega. Entonces creen que es problema del modelo económico y no de las autoridades regionales que los representan. Entonces hay extorsión y hay que mejorar y hay que darle el apoyo a los gobernadores regionales de tal forma que puedan ejecutar su presupuesto en función de las necesidades reales de la región, no en función de los caprichos que quieran los presidentes regionales o gobernadores regionales hoy en día. Entonces, ese es un ejemplo de cómo, por ejemplo, creo yo que todo lo que es el centro de la derecha no ha hecho absolutamente nada. Yo creo que también se ha dejado avanzar mucho a esta izquierda caviar progresista que se ha enquistado en el aparato del Estado, que pone la agenda hoy día en el Perú, que tiene medios de comunicación, que tiene ONGs, etcétera, etcétera, pero que tiene un poder real que no va más allá del 5%, pero tiene un poder fáctico que es muy poderoso. Entonces, yo creo que la derecha se ha conformado simplemente con el crecimiento económico en los últimos 20 años y no ha hecho nada más que eso. Entonces, eso sí es una mea culpa. Adicionalmente, a eso le sumas el mercantilismo, los lobbies que hemos visto en estos últimos años, con Odebrecht y otras empresas y actores que son asociados directamente a la derecha y que evidentemente lo deja a todas esas agrupaciones, personas, movimientos que los representamos en una mala posición y no nos hemos ocupado finalmente de atender los problemas medulares e importantes como el que te acabo de mencionar de la regionalización.
Muy bien, doctor Javier Bedoya de Negri, como siempre muy agradecido por la gentileza que ha tenido con RCR Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.